Hola, soy KaiserMZN y esto es El Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Buenas a todos, hoy estamos con Chuse Raúl de la editorial Xórdica, que lleva con nosotros en la Feria del Libro 25 años. 25 años, exactamente. De los veteranos. Nos vamos a preguntar un poquito por la historia de la editorial, por vuestra historia aquí en la Feria del Libro. Muy bien. Así que cuéntanos, ¿cómo nació Xórdica? Bueno, sería un poco largo de contar, pero hace 26 años yo iba para profesor de instituto y en aquel momento pues las listas, por así decirlo, de interinos y las oposiciones pues se cerraron y bueno, me asaltó, por así decirlo, una idea obsesiva que era la de montar una editorial. Yo desde pequeño siempre... El libro como objeto pues siempre me había llamado poderosamente la atención. Había sido pues un lector compulsivo que empecé leyendo pues desde muy pequeño pues, los tebeos de Mortadelo y Filemón, luego pues un poco ya más mayor pues me dio por leer Agatha Christie. Y a comienzos de los años 80 pues tuve un profesor en el colegio que me influyó mucho y empecé a leer pues, de una manera pues, desaforada, ¿no? Y como te decía, pues me encontré pues, con esos 25-26 años y pensé que una buena manera de ganarme la vida pues, era montar una editorial. Claro, en aquellos años, estoy hablando de hace 26, 27 años, todavía no existían estudios universitarios o bueno, pues estos cursos que dan ahora de formación en muchas universidades españolas pues para convertirse en editor. Editoriales. Sí. Y yo pues lo tuve que aprender absolutamente todo, ¿no? O sea, tuve que aprender el oficio pues porque en mi casa pues no... yo no vengo de una familia de editores. Vale. Y bueno, pues coincidió un poco el nacimiento de mi editorial con un pequeño boom de escritores y de escritoras aragonesas a comienzos de los años 90 y la editorial que acababa de crear, Xórdica, pues creo que estuvo muy bien o que nació en un momento pues, muy interesante para dar salida a todos estos buenos escritores que estaban empezando pues, en aquella época, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, también coincidió, porque al año de haber creado la editorial, Coque Paniello se sacó de su chistera pues esta feria del libro aragonés. Y bueno, pues la filosofía de esta feria pues casaba perfectamente un poco con los objetivos de mi editorial, en la que estábamos trabajando principalmente pues dando salida a todos esos buenos escritores y escritoras aragoneses y luego también pues con ese cariño o esa especial atención a la lengua aragonesa, porque yo también venía pues de la defensa del aragonés, también decidí que en la editorial pues tenía que sacar libros en aragonés. Con lo cual los objetivos de la editorial, pues ya te digo que entraban perfectamente en la definición que se hizo hace tantos años de esta feria. Y bueno, pues durante todos estos años pues hemos ido, por así decirlo, cogidos de la mano. Perfecto. Este podcast se va a emitir después de la Feria del Libro, así que no podemos pedir a los oyentes que vengan, pero sí les podemos contar un poco cuál es vuestro catálogo
y dónde os pueden encontrar para poder comprar vuestros libros. Así, si nos quieres decir un poquito qué tenéis este año de novedad. Después de 26 años tenemos un catálogo bastante extenso. Hemos publicado más de 200 títulos, más de 150 escritores, tenemos varias colecciones. En castellano quizás las más importantes es la de ficción, que se llama Carrachinas, y luego tenemos otra que es los libros de la falsa, que es, por así decirlo, pues ahí publicamos aquellos títulos que no son de ficción, pues que serían memorias, biografías, artículos. Y luego también tenemos, bueno, pues en aragonés pues tenemos también varias colecciones. Las novedades que hemos traído y que vamos a presentar aquí en la feria, una de ellas es Mi vida rural en Aragón, de José Arbues Posad, que es un libro pues muy hermoso, porque cuenta la vida de un hombre durante los años 40 y 50, cuando él vivía en Fuencalderas, que es un pequeño pueblo que está en las Altas Cinco Villas de Zaragoza, cercano a Agüero y en la Sierra de Santo Domingo. Y ahí lo que cuenta pues es a lo largo de 14 o 15 años pues sus vivencias, ¿no? Con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelos, un poco cómo se vivía en aquella época en la que en España y en Aragón se estaban produciendo unos cambios socioeconómicos brutales, sí, ¿no? Y entonces, bueno, ahora que está tan en boga el tema de la España vacía o vaciada, pues yo creo que es un buen libro para ver de dónde venimos, para saber exactamente cómo se vivía en los pueblos y cuáles eran pues las ventajas, las virtudes, pero también los problemas que tenían de vivir en un núcleo urbano y cuáles fueron un poco las causas que nos han llevado a tener este Aragón o a esta España vaciada. Y luego otro de los libros que publicamos y que presentamos precisamente hoy sábado es un libro en aragonés que se titula A vista de los Chovenastros y el Amilló, de Joaquín Gasquet, que es un libro que cuenta, bueno, un poco cómo se vivía en un pequeño pueblo del Alto Aragón, a caballo entre Ribagorza y Sobrarbe. Y bueno, aparte de que está muy bien escrito, porque este escritor ya había publicado hace varios años una novela histórica sobre el rey Gonzalo de Sobrarbe. Desde el punto de vista lingüístico es muy interesante porque jamás había publicado nada en esta variedad de aragonés, porque es un aragonés que está a caballo, como decía, entre el aragonés de Sobrarbe y el ribagorzano, y bueno, tiene unas características que lo hacen, pues, desde el punto de vista lingüístico muy, muy interesante, aparte de que está pues, muy bien escrito. Perfecto. Pues muchas gracias por atendernos. Espero que os vaya bien la feria. Muchas gracias a ti por tu atención y tu cariño. Y ya nos iremos viendo. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a la sección de spam. Este podcast pertenece a la red de podcasts sospechosos habituales. Puedes encontrar todos los podcasts de la red en las principales plataformas de podcast y puedes suscribirte a su feed RSS en feedpress.me/sospechosos habituales. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast: iVoox, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Pocket Cast o Radio Public, entre otras. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma favorita. Puedes localizar a la comunidad de oyentes del podcast en Telegram, ya sea en nuestro canal de Telegram como en nuestro grupo de Telegram. En el canal tendrás todas las novedades y en el grupo podrás hablar con todos los oyentes. Tienes los enlaces abajo en las notas. Hablando de notas, léelas atentamente porque contendrán toda la información que mencionaremos en todos los podcasts. Puedes dejarnos comentarios de audio en anchor.fm. Si quieres contactar con nosotros nos puedes encontrar en Twitter como @eltozal. Gracias por subir al Tozal con nosotros. Nos escuchamos en los siguientes podcasts.